Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 144. Ya son 144 episodios. Estamos a 6 episodios nada más de terminar esta tercera temporada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su proyecto, por sumarse a las conversaciones, por sus likes, por suscribirse, sobre todo por compartir y hacer que esto llegue a más personas. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos 118. No lo olvides, quieres pasarte una tarde, una noche, comer rico, disfrutar con amigos, disfrutar con familia. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec. Muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja. Agradecemos por igual a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría política, consultoría corporativa y consultoría educativa, conferencias, cursos, talleres, capacitaciones. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por creer en este proyecto y por seguir acompañándonos a lo largo ya de 3 temporadas. Muchísimas gracias. Conversadoras, conversadores, pues miren, les quiero platicar que particularmente hoy tengo un gusto muy grande por tener un invitado al cual no nada más le tengo un respeto muy amplio, sino que tuve la gran fortuna de aprender de él. Hace algunos ayeres, bueno, ¿para qué digo más cosas? Mi queridísimo Serafín Velázquez Sánchez, licenciado Serafín Velázquez Sánchez, Pino para los cuates. ¿Cómo estás, amigo? Así es. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias. Encantado de estar contigo, de acompañarte y pues, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. Miren, conversadores, no están ustedes para saberlo, pero hace algunos ayeres, Pino y su servidor en aquellos entonces teníamos el cabello, pues nada que ver con lo que se ve en este momento, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es experiencia la acumulada. Claro. Compartimos trabajo en un despacho jurídico, y yo estuve asignado a él. Desde que llegué, me dijeron, vas con Serafín. Y entonces me tocó ir con Serafín a audiencias aquí y allá, y Serafín, la primera parte lo que hacía era modelar, y entonces me decía, observa y reproduce, observa y reproduce, observa y reproduce. Y luego, también no están para saberlo, pero Serafín le encanta el café. ¿Te sigue gustando el café, verdad, amigo? Pero encantado, sí, no, no lo Entonces, vende. bueno, el cafecito no lo perdía jamás en la vida. Sí. Y entonces, entre audiencias, vámonos al café, y ahí me decía, ¿qué observaste? ¿Qué viste? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y la verdad es que fue un gran maestro, fue un gran compañero en momentos muy importantes hace, pues, algunos ayeres. Y el día de hoy tengo la fortuna de tenerte por acá. De verdad, mi queridísimo Serafín, un gustazo poderte tener por acá. No, hombre, es un gusto para mí, realmente, cuando recibí la invitación para mí, generó una serie de emociones muy bonitas, muy intensas, porque pues recordar no solo ese aprendizaje que lo fuimos desarrollando los dos, ¿no? Porque los dos seguíamos, nunca se deja de aprender y el aprenderlo, seguir aprendiendo junto contigo, compartir experiencias, compartir vivencias, compartir anécdotas, fue algo bellísimo, ¿no? Entonces, es para mí un placer, un gusto, es un honor el estar nuevamente contigo, porque desde luego yo ahora me toca a mí señalarte que yo siempre admiré tu gran capacidad de lectura, eres un gran lector, o sea, mis respetos en ese sentido, eres una persona muy conocedora de la música y son Gracias, ciertas amigo. actividades en común que compartíamos además del trabajo, ¿no? Lo cual pues, es hermoso, es un verdadero placer, créeme. Muchas gracias, mi querido Pino. Pues ¿No? miren, conversadores, habíamos tenido y hemos tenido episodios de todos los temas habidos a por haber, pero creo que unos de los temas que menos hemos tocado y que también son importantes que reflexionemos, que nos generen información y demás, pues tiene que ver con temas jurídicos. Y Serafín es licenciado en Derecho y es especialista en todo lo que tiene que ver con temas laborales, temas de derechos humanos y ese tipo de circunstancias. Y entonces, cuando dije, bueno, vamos a hablar de algo que tenga que ver con derecho, le hablo a Pino, le digo, ¿cómo ves? ¿De qué hablamos? Entonces me dice, mira, vamos a hablar de este tema, derechos humanos, ley laboral, estas reformas que han venido estando y que se han venido gestando y que tal vez nosotros desconocemos, tal vez nosotros no tenemos claro, a lo mejor abundar un poquito en este tenor de la ley laboral. Y por ahí quisiera arrancar, mi queridísimo Pino. Sí. Nosotros, de acuerdo aquí a nuestra Carta Magna, la Constitución, en el artículo 123, específicamente habla de todo este tenor del tema del trabajo. Y de ese artículo 123 se desprende una ley federal del trabajo
que ha tenido pues desde hace muchísimos años vigencia, pero que ha tenido cambios sustanciales. Entonces quisiera primero que entráramos a analizar esa parte, es decir, vámonos desde las manzanas, a lo mejor hasta un poquito más para allá, y lo adminiculamos o lo relacionamos con la parte de los Gracias. derechos humanos. ¿Cuál es la esencia y qué protege la Ley Federal del Trabajo, mi queridísimo Pino? Fíjate que sí, Luis, mira, este tema de los derechos laborales, por decirlo así, Sí, se nos presenta en un contexto bien interesante, muy particular. No sé qué opinas tú, pero lo que pasa es que yo siempre lo he comentado, ¿no? Trabajadores eventualmente vamos a ser todos, cierto. absolutamente todos. O sea, tarde que temprano vamos a ser trabajadores y como tal, independientemente de las características, ¿no? Del trabajo que vayas a desarrollar, incluso desde el punto de vista profesional, pues obviamente siempre nos llama la atención, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los márgenes? ¿Cuáles son los derechos que me atañen? ¿Cuáles son las obligaciones que me corresponden, ¿no? Entonces, fíjate que el artículo 123, como anecdóticamente hablando, tiene una noción particular, porque desde 1917, cuando fue que se constituyó nuestra última constitución, que es la que se encuentra vigente, pues ya aparecía el artículo quinto. Y en el artículo quinto nos habla acerca de la libertad de profesión, la libertad de ejercicio, que a nadie se le puede limitar, etcétera, 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 ¿no? Pero el legislador se dio cuenta que para ahora regular todos los derechos humanos, particularmente los que atañen a los trabajadores, como una de las clases, pues evidentemente más desprotegidas, ¿no? Que ya resulta redundante hablar de esa situación, se dieron cuenta que no iba a alcanzar ese artículo quinto, ¿no? Entonces el constituyente dice, no, pues vamos a aventarnos un 123 y de ahí, pum, vale, para abajo, ¿no? Empezar a destacar estas situaciones. Al momento de que se plasma ese artículo 123, pues nos damos cuenta de que las condiciones laborales de los trabajadores, históricamente hablando, lamentablemente eran lo más deplorables, eran tristísimas, eran paupérrimas, y que bueno, pues era necesario, atendiendo evidentemente a la modernidad, hablando de aquel entonces, Sí, claro. pues irse sujetando a esos derechos humanos, ¿no? Que tanto atañían. Y repito, si relacionamos estos derechos humanos con el derecho de los trabajadores, vamos a ver que van muy intrínsecamente relacionados. Y que ahí, Inclusive, paréntesis, justo como tú exacto, lo dices, estás hablando y te remontas muy bien, el 17 estamos hablando de México de la Revolución, y que, ojo, la exacto, Declaración Universal de los Derechos del Hombre todavía ni siquiera estaba exacto. estipulada, ¿no? Porque es hasta el 10 de Es, diciembre del 48. es correcto, efectivamente. Y eso es lo que le da evidentemente la pauta de ser una constitución, la del 17, moderna, Cierto, progresiva, cierto. evidentemente que sorprendentemente, porque digo, muchos no lo conocen este dato, ¿no? Es decir, nuestra constitución de 1917 fue a nivel mundial la constitución que ponderó los derechos humanos, ¿sí? Constituyó en sí misma pues, esa declaración de derechos humanos, porque ya Sí. se concentraban y se pretendía otorgar, ¿no? Acertado lo que dices. Exactamente. Y a ver, la ley laboral entonces tú, como bien lo dices, y aquí hasta voy a platicar que cuando recién empezaba a trabajar y estábamos en aquellos menesteres, Exacto. yo todavía tenía la idea de que la ley laboral única y exclusivamente, o la ley federal del trabajo, única y exclusivamente estaba para proteger, para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Pero en la Exacto. ecuación del trabajo, como tú muy bien lo dices, todos somos trabajadores en algún punto, pero al mismo momento, al mismo tiempo, a lo mejor ahí sí no todos, pero muchos en algún punto son empleadores. Exacto. Fíjate que está interesantísimo lo que estás mencionando, ¿eh? Porque efectivamente, históricamente hablando, hemos venido teniendo una noción de que la Ley Federal del Trabajo es una ley paternalista, apapachadora, y eminentemente protectora y reivindicatoria exclusivamente de los trabajadores, ¿no? Porque partimos efectivamente de esa noción histórica en donde, híjole, pues eres un desalmado con tus trabajadores y eres cruel y no, a ver, vente, te voy a proteger y te voy a resguardar. Y fíjate que la noción estricta del derecho como teoría en cuanto a lo laboral se refiere es de que la ley federal del trabajo tiende a establecer un equilibrio en los factores de la producción. ¿Cuáles son? Capital y trabajo. Resumido, patrones y trabajadores. Entonces, tiende a equilibrar efectivamente esas fuerzas.
claramente, pues, son evidentemente relaciones encontradas, muy difíciles siempre, porque tú sabes, digo, hablando ya de términos llanos, el patrón siempre buscando que el trabajador trabaje más, pagándole lo menos. Sí, 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 sí. Sí, digo, y el trabajador, pues págamelo más, trabajando lo menos. Haciéndolo. ¿Sí? Entonces, Esa es otra esa, forma de equilibrar la ecuación. exactamente, en esa dinámica nos encontramos donde la ley no establece, busca establecer un equilibrio donde se ponderen, sí, efectivamente hay derechos, efectivamente hay una serie de circunstancias que van a tutelar y te van a proteger como ciudadano, como ser humano, Uh -huh. como ciudadano y luego como trabajador. Pero tomando en consideración que evidentemente los patrones es de esa ecuación que tú acertadamente mencionas, pues evidentemente es el que pone o echa a andar esta dinámica con la contratación, ¿no? Esa es una noción bien interesante. Entonces, debemos de considerar que esta ley federal del trabajo o las relaciones de trabajo, lo que va a tutelar el Estado es de que se cumplan las obligaciones y derechos que correspondan a los dos. Pero en ese cumplimiento de derechos y obligaciones, pues viene evidentemente el buscar el Claro. equilibrio que permita efectivamente estabilidad y paz social, ¿no? Que es lo que nos dicen como eslogan. Exactamente, y que para muchos a lo mejor van a decir, pues suena a sueño guajiro, pero eventualmente, o sea, creo que lo sabemos la mayoría, lo más complejo que Claro. hay, por lo menos desde la perspectiva de un servidor, puedo estar totalmente equivocado, es precisamente el equilibrio, ¿no? Decían en el Exacto, pueblo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo exacto, alumbre, ¿no? exacto. Y en la búsqueda de ese equilibrio, fíjate que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Perdemos de vista esa tendencia a buscar equilibrios. Yo estoy encantado porque la dinámica de tu programa lo constituye la parte medular o central, la conversación, el diálogo. Y esta conversación y diálogo genera evidentemente la comprensión de los puntos que atañen a cada parte. Claro. Vamos a decirlo vulgarmente, es decir, sí, yo trabajador, pues evidentemente es el único elemento que tengo precisamente para ganarme la vida, ganarme el sustento, ¿no? Uh -huh. Derivado de mi fuerza física, derivado de mi esfuerzo mental, ideológico, de este esfuerzo es lo que yo voy a tener recursos para poderme mantener, Cierto, claramente, ¿no? cierto. Pero hay que entender también la postura de los patrones, ¿no? Que efectivamente sí se denomina como capital, pero su nombre lo indica. Ellos ponen un dinero, echan a andar una dinámica económica, porque evidentemente invierten, y en Así esa es. inversión no nada más es una inversión de negocio, sino es una inversión que involucra evidentemente trabajador y negocio, ¿sí? Porque los que me generan a su vez el negocio, pues es la fuerza de trabajo de mi gente, ¿no? Sí, Y la claro. fuerza de trabajo entendida desde lo intelectual hasta lo físico, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dialoga y se ve evidentemente esas partes que los involucran a cada quien y los intereses que le van a involucrar a cada quien, a veces lo perdemos un poquito de vista y repito, nos decimos, es que el patrón es cruel, es que es un ingrato, es que fíjate que así, fíjate que así. Y aquí en esta ecuación, Luis, no sé también cómo lo veas tú, habrá que sumarle un elemento que es trascendental, ¿eh? Y que hoy en día ha cobrado muchísima mayor relevancia por las características y el contexto político-social que tenemos, que es el Estado. Sí. El Estado está obligado, de acuerdo a lo que tú mismo señalaste acertadamente en el artículo 123, y dice textualmente, el Estado proveerá todas las condiciones necesarias para lograr que el trabajo se constituya en un trabajo digno y socialmente útil. Y a los patrones las condiciones necesarias para que puedan fomentar el empleo y brindar evidentemente este sistema protector. Es decir, que el Estado ahora ya forma parte también fundamental De la en ecuación. esta dinámica. Claro, claro, no sé cómo veas tú. No, no, totalmente, y me parece un eje interesante. Y al mismo tiempo, hay palabras ahí que mencionaste que me saltan un poco en Sí, términos sí. de cómo podría asegurarse, decías del trabajo, que sea digno y que sea socialmente, mencionaste, Útil. útil, que sea socialmente útil, es decir, Uh -huh. que impacte y que traiga cierto beneficio a la Claro, comunidad, a la claro. sociedad. Aquí está clarísimo que para que traiga beneficio no necesariamente implican temas de ciencia ni cosas así. El Uh entretenimiento -huh. es algo útil y algo necesario para la Correcto, sociedad, ¿no? claro. Y desde la perspectiva del inversionista, del capital, Uh del -huh. patrón, habla de que dará las condiciones para que éste pueda generar empleo.
Y Exacto. entonces significa que las líneas van muy claras en términos de los dos y me parece inclusive lógico que haya un Ujú, ente neutral, aquí ujú, lo voy a entrecomillar, pero que haya un ente exacto. neutral que eh, vigile ambas circunstancias. ¿Por qué lo entrecomillo? Digo, no es tema, pero nada más lo digo Claro. porque lo entrecomillo, porque de una u otra forma, tristemente, por nuestro sistema, específicamente de partidos políticos, estos partidos políticos se han sostenido a lo largo de la historia, y no es un secreto, o es un secreto a voces, precisamente Claro. del capital. Y Exacto. entonces el capital pues está apalancado acá, pues si me dijeran, híjole, estos realmente son neutrales, pues Ujú, es sí, como sí, decir, no. híjole, no le voy a hacer caso al que me da lana para que yo pueda estar por acá, Exacto. entonces se vuelve un poco Exacto. complicado, pero al final de Ujú, cuentas sí, pues es un ente regulador en ese sentido. Pino, tú hablabas de este equilibrio, y en este ujú, equilibrio, como tú muy bien lo planteaste, decías, a ver, no existe patrón, bueno, a lo mejor sí existe, pero la generalidad es, quiero que hagan lo más pagando lo menos, y el ujú, trabajador quiero hacer lo menos que me den más. claro. Eh, ¿Cuáles son los mínimos que establece la ley en términos de lo que tendría que esperar un trabajador? Y aquí no me refiero tanto al salario mínimo, sino me refiero a las condiciones generales de trabajo. ¿Qué es Claro. esto mínimo que cualquier patrón debe al menos Ujú. garantizar, proveer o dar para cualquier trabajador? Mira, magnífica pregunta la que me haces. Mira, estas condiciones mínimas yo las puedo dividir o las podríamos comentar en dos segmentos. El primero, respecto a las condiciones de trabajo propias, Ok, como tal. Y la segunda, las prestaciones que acompañan a las condiciones de trabajo. ok. ¿Cómo lo vamos o podremos entender? Mira, como condición de trabajo, evidentemente, tengo cierto que, o debemos de tener cierto que debemos de contar con una fecha de ingreso cierta. Ok. Es decir, que exista una real determinación de cuándo fue que te incorporaste a trabajar para mí, Ujú. para que de ahí empiece a derivar, evidentemente, las prestaciones que voy generando. Ok. Ahora, fíjate lo interesante también de esta situación, ¿no? De esta dinámica que evidentemente estamos comentando. La Ley Federal del Trabajo hace algunos años, para ser exactos, precisamente antes del 2012, Ok. establecía únicamente tres tipos de contratación, que era la contratación por tiempo indeterminado, que ya sabemos, Sí. por obra determinada, que evidentemente es, Un proyecto. exacto, proyecto en particular, y el contrato por tiempo determinado. Pero lamentablemente había una especie de torzón en la ley, en la regla. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde 1970 que se instituyó esa contratación, señalaba que solo se podía dar en condiciones muy especiales y muy particulares. Ejemplo, uno, cuando se trataba de sustituir a un trabajador porque se encontraba incapacitado para poder prestar sus servicios. La segunda era cuando la naturaleza del trabajo así lo estableciera. Ejemplo, Sí. vamos a poner que pues, estamos en Acapulquito, en algún centro vacacional, y de repente contamos con un hotel donde evidentemente la operación ordinaria pues, se lleva a cabo a través de pues, un personal de 20 gentes, pero cuando vienen las temporadas altas, yo no me voy a dar abasto. Claro. Entonces, se hace evidentemente necesario que contrate temporalmente gente que me va a poder cubrir esas necesidades en ese tiempo, pero que no me puedo casar con ellas, no Sí, puedo porque no hay mantener. manera de sostenerlo. Exacto, no hay manera de sostenerlo siempre. Entonces, esa es otra de las partes. Pero fíjate que entonces el trabajador, el patrón lo que hacía era tratar de utilizar esa herramienta para tratar de doblar la regla y decir, ah, pues te hago un contrato por un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, viene una reforma en el año del 2012 donde dice, no, espérate tantito, cada quien, volvemos a lo mismo, se dialoga, se plantea. El trabajador dice, no, pues es que evidentemente el patrón es un encajoso porque no me da estabilidad en el empleo. Ujú. Y de repente el patrón decía, no, espérame, es que resulta que yo me caso con un trabajador que a la hora de la hora ni es lo que decía ser, ni me rinde lo que yo espero que rinda. Claro. Volvemos a lo mismo en equilibrio. Cierto, cierto. Y de repente agarrar y dice, ok, vamos a instituir los contratos por periodo a prueba, con reglas, Ujú. y los contratos a capacitación, con reglas. De esta manera, tú tienes un periodo a prueba para que evalúes al trabajador y tienes un periodo de capacitación para que también lo prepares.
Pregunta ahí, Esto, perdóname, sí, pregunta sí, ahí. sí, Estos dos contratos yo no los conocía, a exacto. capacitación y Periodo a prueba. periodo de prueba. De todas maneras, la ley fija un periodo. Claro, claro, fíjate que dice específicamente esto. Dice la ley. Los periodos a prueba, tratándose de trabajadores generales, Ujú. el periodo máximo para el cual tú los puedes poner a prueba es de 30 días, Ok, un mes. un mes, nada más. En ese mes, ¿sí? O te lo quedas o O le das vaya. las gracias a Dios. Bye. El periodo de capacitación son 3 meses para trabajadores generales, el periodo máximo. Si después de la capacitación lo evalúas y no te va a servir, adiós, no tienes problema. Nada más Ok, paga lo que le corresponde en ese periodo. ok. Pero tratándose de trabajadores profesionistas o especializados que desarrollan otra clase de trabajo, se les dan 6 meses. Entonces, hasta 6 meses en ambos casos. El periodo a prueba, ejemplo, un profesionista, te contratan a un nuevo mercadólogo, un comunicólogo para la empresa, algún ingeniero supervisor, en fin, tienes hasta 6 meses para que tú capacites o evalúes si te va a funcionar. Hasta 6 meses, mínimo, ¿cuánto Hasta es? cero, desde un mes, 30 días, lo que Ah, tú ok, va, quieras, va, pero es va. hasta 6 meses. Sale. Excelente. Ahora, es magnífico que tú tengas evidentemente conocimientos especializados en esto del derecho, porque sabes que el hasta implica Sí, que yo puedo repartirlo, ¿no? O sea, sí, yo sí. para mí me bastan 3 meses, 4 meses, pero es hasta. A partir de eso ya te fijas, la ley te da esas reglas, las reglas para que el patrón las pueda cumplimentar y de esa manera no tengas justificación para que no le des una fecha cierta de contratación a un trabajador, que es el miedo Ujú. que luego les da. Sí, Entonces, ese es un derecho, pero fíjate cómo evolucionó escuchando a las partes, claro, equilibrando otra vez. cierto, cierto. Esa es una. Luego, tengo yo derecho a la designación como condición de trabajo de un puesto o una categoría en particular. ¿Qué Ok. deriva de un puesto o una categoría en particular? Bueno, que se señale ese puesto o categoría particular precisamente lo que estamos hablando. Si vas a ser un trabajador general o se va a tomar en cuenta ciertas particularidades respecto a si eres un trabajador de confianza, representas mis intereses, velas por los mismos y de acuerdo a las condiciones. El ejemplo que yo les pongo es muy común. Vámonos a una planta industrial. Nosotros tenemos todos los trabajadores generales o sindicalizados, pero hay un ingeniero que es el supervisor. Claro. Si se genera un problema, por supuesto que yo tengo un cambio de turno, llega más gente, pero ese supervisor no me puede soltar la chamba porque está velando Sí, por sí, los sí. intereses. Entonces, ahí se toma en consideración ese tipo de circunstancias. Esa condición de trabajo me lleva a la que sigue. Se tiene derecho a que se establezca una jornada de trabajo, Ok. ¿sí? Que no rebase los máximos permitidos en la ley. Es de 48 horas 48 horas diarias a la semana, semanales. perdón, semanales, 8 horas diarias y que se le da, ahora sí, otra vez, patrón, la posibilidad de que tú repartes las horas. O sea, tú di respecto a estos máximos que tienes, cómo quieres repartir tu jornada de trabajo y derivado de esa jornada de trabajo se te otorgan, ahora sí, de esa condición de una jornada, la prestación. ¿Cuál es la prestación que vas a recibir? Ah, bueno, tendrás derecho de que por cada... la semana laboral es de 7. Sí, Olvidemos ahorita que el domingo no, por cualquier cosa. claro. Pero de esos 7 te dicen, por cada jornada de trabajo a la semana tendrás derecho el trabajador mínimo a un día de descanso a la semana. Mínimo. Mínimo. Ahí es una prestación. Yo trabajo en un día de descanso a la semana. Tendrás derecho a tener un descanso interjornada, que es para descansar, tomar tus alimentos, que es mínimo 30 minutos, exactamente. Ok. Y luego se me otorga la prestación dentro de la jornada de que, cuando sean días de descanso obligatorio, no vas a laborar. Y todo esto es pagado, por supuesto. Claro, ahí entran también estos periodos que también no tiene mucho que se legisló, se reformó, en donde ya por ley, por ejemplo, las mujeres que están en periodo de lactancia y maternidad tienen también Exacto. estos periodos pagados, ¿cierto? Exacto. Atendiendo a ese derecho humano. Fíjate que Cierto. hiciste un comentario muy bueno, porque aquí, si me lo permites, voy a hacer un paréntesis de Ujú. acuerdo a tu comentario, porque está muy interesante. Esto deriva otra vez de esta revolución de los derechos humanos, donde dicen, a ver, espérame, los derechos humanos se van a ver a la luz de una igualdad, Ujú. ¿sí? De una igualdad de género. Es decir, el derecho humano es para varón y mujer, y de manera igualitaria. Ujú. Pero
particularmente te hablo de la ley laboral, del derecho laboral, Sí. nos dice que la ley laboral va a considerar género exactamente igual sin distinción alguna, pero considerar las diferencias de carácter biológico. Ok. Aquí está interesante para el debate. ¿Por Uf, qué dice la interpretación de la diferencia biológica? Como les digo yo, lamentablemente para nuestra legislación, más allá del contexto o la condición ideológica que tengamos, hay un hombre y una mujer, y sí, la sí. única que puede embarazarse es Biológicamente la hablando. mujer, Sí, es sí. biológicamente hablando es la mujer. Por lo tanto, en la ley se señala, espera, yo voy a distinguir o abrir un capítulo especial dándole ciertos derechos y privilegios a la mujer, pero en estado de embarazo, Ujú. porque su derecho humano va a tender a proteger tanto a la madre como al producto. Cierto. No es porque sea, es que ella tiene más derechos de la mujer que el hombre, no, no, Es porque es es una nada condición más propia de su género. exacto, y que hay que entenderlo de esa manera. Esto Sí. es claramente bien independiente a la condición de la autoconcepción que tengamos de la Sí, ahora sexualidad. ya con el tema de las autopercepciones, ¿no? Por eso lo Exacto. dijiste muy bien, se presta a mucho debate, pero al mismo tiempo también, pues hay Ajá. cosas pues, ¿cómo le hago, no? Vale la pena precisar, ¿no? Es decir, tanto en la visión del hombre que de repente dice, no, espérame, es que la mujer tiene más derechos y que, por ejemplo, en la ley se les da lactancia y se les da incapacidades. Y por su parte, pues la mujer entra al debate, ¿no? De que somos iguales. No, no, nada más es señalar y precisar. Pero se entiende y se comprende este derecho humano que se tiene de igualdad. Y ese se tiene que cumplir a rajatabla. No hay problema, pero hay que entender que hay una distinción necesaria de carácter biológica. Por eso Sí, es de que a ella se le otorga esa condicionante o esa regulación. Efectivamente, en estas jornadas entra el tema de que la mujer tiene derecho a 2 periodos de media hora de lactancia por lo menos, durante esa jornada de trabajo y de repente dice, pero se le da la posibilidad a la trabajadora de decir, bueno, ¿sabes qué? No tengo problema, júntate esas 2 medias horas y sales antes para que se pueda cumplimentar esta condición, en donde evidentemente la mujer, precisamente en ese reconocimiento, va a venir esa situación de las incapacidades médicas por estado de embarazo, que esos periodos se les reconozcan como antigüedad efectiva, es decir, no hubo un corte en la relación de trabajo. Y ya si me permite explicar en el área, aquí es donde viene otra vez la consideración de los derechos humanos a tratar de equilibrar. bien. Viene el debate en el 2012 otra vez, la plática, y de repente dicen, oye, a ver, espérame, si yo entiendo, pero no que somos iguales, yo también soy papá. O sea, así como nace el bebé, procrea biológicamente la mujer, pues yo soy el papá, yo participé. Entonces en la ley dicen, ok, vamos a darle tratar de equilibrar esta igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, bueno, ahora a los hombres se les concede un permiso por paternidad de hasta 5 días hábiles, ¿sí? A partir de la fecha de nacimiento del bebé. O sea que por ley, si por ejemplo voy a tener un hijo, no sé, hoy, mañana, a partir Exacto, de mañana me cuentan 5 días hábiles en los que yo exacto. estaré con mi mujer o con mi hijo, y esos Ajá. 5 días el patrón me los tendrá que pagar. Te los tiene que pagar. Ok. Exactamente. Es en ejercicio, evidentemente, de tratar de darle paridad a esta De relación, ¿no? equilibrar, De de equilibrar otra vez, equilibrarlo. volvemos a lo mismo, ¿sí? Ese, por ejemplo, es uno de muchas otras condicionantes que ahí van a tratar de equilibrar la relación directamente relacionada, perdóname la expresión, con los derechos Sí. humanos y en donde el patrón te dan herramientas, te dan elementos para que tú lo hagas. Si me permites, yo siempre he dicho, a lo largo de todos estos años, a ver, la misma ley te provee de las herramientas para que un patrón pueda hacer, primero, cumplir con la obligación que el Estado le impone Claro. y a su vez defenderte precisamente siempre y cuando cumplas con esas disposiciones. Es decir, te da las mismas herramientas. De manera simplona podemos decirle, bueno, pero si ya sabes que hay una autorización a un trabajador que va a ser papá, que le vas a dar, eventualmente se los vas a dar sus cinco Sí, sí, días, sí. pues bueno, proyecta, planea y estrategia de tal manera que tú le digas a tu gente, este trabajador se nos va a ausentar porque va a ser papá y se le van a dar sus 5 días, ¿no? Así sucesivamente en muchos aspectos. Eso es negociable, es decir, estoy pensando, o sea, Uh quiero -huh. preguntarte si la ley lo permite. Es decir,
yo patrón, vamos a pensar, tú pones el ejemplo de la planta, entonces hay Ujú, puestos que son muy críticos, por ejemplo, el claro. supervisor, y vamos a pensar Ujú, que esta planta hace cosas que de veras tienes que, es con una precisión y demás, ujú, entonces, pues va a ser papá, y por ley le exacto. tengo que dar los 5 días, Ajá, y entonces es negociable el tenor de decir, a ver, se puede, y vamos a pensar en este diálogo, ¿no? Entre el claro, patrón y el trabajador, decir, claro. oye, te doy dos y luego tomo otros dos y luego toma uno en un periodo de 30 días, ¿se puede eso Ujú. o tienen que ser los 5 a rajatabla? Fíjate que no, tienen que ser los 5 a rajatabla Ok, porque hay que atender ahora al objetivo que tiene estos descansos. Por sí, ejemplo, pues que esté seguimos con con su el mismo. hijo, Pues el objetivo es que estés con tu hijo, no que lo descanses, ¿no? sí, Entonces, por eso es que te dicen, son 5 días hábiles o laborables en todo caso. es Si correcto, descansas el domingo, no se va a contar el domingo, será hasta el exacto. lunes, ¿no? Y así sucesivamente. En ese aspecto, pues claramente entendemos que el objetivo es que estés con tu hijo, acompañes a la mamá en este periodo de recuperación. A lo mejor son pocos días, pero bueno, de eso a que no existía ni un día, pues bueno, ya de alguna manera ya tenemos un avance importante donde se quita esa situación. Fíjate que también atendiendo eso, también te sumo que, por ejemplo, también ya está considerados esos mismos descansos y esos mismos periodos de incapacidad para mamá o papá, tratándose hasta de adopciones otra vez en este ejercicio del derecho humano. Mm. Oye, fíjate que apenas en el episodio 140, no tiene mucho, no Ajá, sé si ya lo pudiste ver, estuvo Adriana ajá, Méndez, queridísima persona, y ujú, nos habló precisamente, nos narró su experiencia cuando ella adoptó su segundo hijo. exacto. Y justo ahí nos platicaba que, pues bueno, estaba o sea, en este proceso de meses, nos decía, híjole, pues de repente me podían hablar en cualquier momento y me decían, véngase para acá porque tiene que hacer no sé qué, y tiene que traer no sé Ujú, cuánto. Y ujú, pues yo estaba trabajando, ¿no? Entonces no exacto. era un tema de, o sea, no era un tema que el DIF en este caso pudiera Ujú, planificar perfecto y te dijera 3 semanas antes. Ah, bueno, tal día le voy a decir, no, era en el ujú, momento porque claro, ya está. Y claro. entonces, pues ahí lo narró y dijo, bueno, afortunadamente donde trabajé se portaron a la altura y me dieron permiso y sin problema. Ujú. Pero pues mentalmente me quedé pensando, ¿y si no le hubieran dado permiso? Y ¿Te entonces es un imaginas? tema legal, ¿no? Claro, eso se traduce, un derecho humano se traduce a la tutela legal, se eleva a esa situación, porque ella tiene todo el derecho humano de poder ser madre, ¿no? A través de la vía que en este caso está perfectamente regulada de la adopción. Entonces, Claro. tampoco es negociable. Entonces, el patrón, volvemos a lo mismo, sí, se vio muy cordial, se vio muy correcto, pues efectivamente hubo una comprensión, pero también hay un trasfondo por ahí que podríamos entender como una obligación en todo caso. De acuerdo, Sí, de de acuerdo. todo caso. Y fíjate que aquí qué padre porque que está saliendo todo esto, porque me acuerdo perfecto un tema que me decían mucho en la carrera y que quiero Ajá, pensar sigue vigente, que dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y exactamente. entonces aquí habemos cualquier cantidad de gente, y digo habemos, Ujú, aun cuando yo en su momento ejercí el derecho, pues tiene ratote, pero de veras mucho rato que no me claro. dedico a eso, tengo referentes, Ujú, pero habrá persona que en la vida, o sea, su know-how o su contacto con el derecho fue la materia de derecho de la prepa, y si aquellos que ni siquiera llevaron esa materia, pues olvídate, ¿no? Es lo que ven en peor. las películas, punto, se acabó. Exacto. Entonces, qué importante es tanto que en esas dos fuerzas, tanto el trabajador como el capital, conozcan Exacto. de esto, ¿no? Es decir, qué importante es que el trabajador pueda conocer de un profesional del derecho, como tu caso, o una Gracias. institución, en este caso era una Ujú, educativa, pero podría ser una institución dedicada a cualquier otra índole, pues conozca este tenor, porque no podremos llegar a decir, ups, es que yo no sabía, perdón. exacto, exacto, acertadísimo. Fíjate que yo siempre lo he dicho a lo largo de todos estos años que llevamos, hoy he venido a descubrir, ahora sí que el hilo negro, ¿no? Porque todo el mundo lo sabemos, es decir, forma parte de nuestra cultura, Amelis. ¿Cuál es nuestra cultura? Tenemos una cultura en donde tú no vas a rezar, cualquiera que sea la religión que profeses, hasta que tienes la broncota, ¿no? Y vas a la iglesia y le rezas con todas tus fuerzas para que te ayuden o te auxilien, para que te resuelvan el problema. Ujú. Tú no vas al médico hasta que de plano no te puedes levantar. Sí, sí. Pero ya cuando vas es porque de plano te dicen, pues no hay forma, ¿no? Te tengo que dar un tratamiento, operar, no sé, ¿no? O sea, a que te resuelvan el problema. Tú no vas con un abogado
o con un asesor Sí, sí, hasta que te resuelva el problema. Tengo esta broncota, ya me demandaron, o qué crees, tengo este problema. Entonces es parte de nuestra cultura, porque no tenemos la cultura preventiva, de acuerdo. es más resolutiva. Sí, Entonces, si evidentemente, como bien dices tú, la gente de repente se da un tiempecito, así como vas al médico antes, pues oiga, un chequeo, me siento un poquito así, y poder ir previniendo muchas circunstancias, previniendo circunstancias, que te preparen con un tratamiento más leve, ¿no? O sea, ya no una intervención quirúrgica. Si vas con tu abogado a hacerle algunas, ahora sí que al de tu confianza, sin problema, ¿no? Pues evidentemente, oiga, mire, y así es algo, pues evidentemente las cosas pintarían de manera muy diferente. Pero forman parte de nuestra cultura. Nuestra cultura cierto. es así, realmente resolvemos más que prevenimos. Total, Y eso hay que tomarlo en cuenta. tienes toda la razón. Fíjate que en uno de los episodios estuvo mi comadre y querida amiga Daniela Chavero y hablábamos en Ah, aquella sí, ocasión cómo y no. dábamos un dato brutal. ¿Tú Ujú, sabes, Pino, cuál es el porcentaje de personas en este país que cuentan con un seguro? El que quieras, ¿eh? ujú, Médicos mayores, el de la casa, ujú. seguro de vida, Automotriz. Ajá, ¿Qué porcentaje de la población ujú. económicamente activa tiene un seguro? Ni idea, ¿eh? No tengo el dato. El 3%. Es nada. Justo habla de lo que tú, o sea, ilustra perfecto lo que tú acabas de decir muy bien. No Claro, somos claro. preventivos, somos resolutivos y nos Exacto. sentimos orgullosos de decir, el mexicano lo arregla todo con un alambrito, cuando a lo mejor hubiéramos Sí, sí. prevenido y no hubiéramos tenido que llegar al alambre. Exacto, a través de quién acertadamente dices, hay instituciones privadas, públicas, abogados, no sé, todos con los que te puedes acercar. Y es lo que siempre he comentado, de acuerdo a lo que hemos estado charlando, te fijas. La ley plantea cosas que a lo mejor no conocemos, pero evidentemente hay gente que te interpreta esa ley, que te va a Sí, poder decir ahora lo que existe, lo que no existe. Tienes los abogados, tienes los asesores, tienes gente con la que te puedes acercar para aprender. El patrón, yo siempre he dicho, ese no tiene excusa. Precisamente por ser el capital, debe ser el más interesado en allegarse de todos los elementos que tenga, profesionales, para que pueda efectivamente cumplimentar con su mandato principal y secundario. El principal, hacer negocio, y el secundario, todas las obligaciones que me competen como generador totalmente, de economía, ¿no? totalmente. Pino, si una empresa, si una institución, si una persona Ujú. dijera, bueno, la verdad es que de derecho laboral sé lo mismo que sé de griego Ajá, y ahora que veo este conversatorio, pues me gustaría por lo menos que me dieran los elementos base, qué debo de cuidar. Si yo claro. soy trabajador, qué cosas tengo que tener muy claras para que no me vean la cara, para cuidar, es Ajá, porque pues Vivales va a haber en todos lados, ¿no? Me acuerdo, claro. ¿sabes qué? Me acuerdo muchísimo cuando estábamos en esta onda de la litigada, me acuerdo que hubo un periodo como de 3 meses, 4 meses, que Ujú. íbamos, pues nosotros íbamos a la junta todos los días, Así es. vimos a un trabajador, al mismo trabajador, en un periodo de 3 meses, Ajá. demandando cada 2 semanas a 4 o 5 distintas empresas. Exacto, ¿Te acuerdas? exactamente. Era el típico Sí, sí, pero Vivales, desde luego. entraba y pues ya Ajá, demandaba. De entraba, salía pues, y lo que pudiera sacar, negociar. Y así era así su es. modus vivendi, estaba cañón. Claro, claro, claro. Fíjate que interesantísima pregunta y reiterando nuevamente, la misma ley te provee de esas herramientas. Una empresa, la misma ley federal del trabajo te dice, a ver, todo patrón tiene la obligación de llevar y conservar los documentos para el control administrativo de sus trabajadores. Eso es su obligación. Ujú, Ante esta obligación, tenemos que, pues, los documentos elementales. Repetimos nuevamente, el contrato con el cual yo acredite justifique la temporalidad. Ah, ¿lo contrataste nada más por 3 meses? Sí, pero mira, es porque fue capacitación y no me dio el resultado. En fin, te da contratos individuales de trabajo, te dice que tienes que llevar y conservar los recibos de pago de nómina. ujú. Ahora tantito peor, porque en estas reformas, pues evidentemente ya está ligado a Hacienda. Sí, Estos recibos de nómina ya tienen que estar debidamente timbrados por la autoridad hacendaria. Entonces te dice, conserva tus recibos timbrados, ¿no? Para que tú tengas el control y me lo demuestres en caso de ser necesario como autoridad. Te sí, dice que tienes que tener controles de asistencia, no te limita que sean tarjetas chocadoras, controles biométricos, el que quieras, pero tienes que tener un control administrativo. Entonces, derivado de esa situación, la misma ley te dice,
controles, controles y controles para acreditar lo bueno y lamentablemente vas a acreditar lo malo. Claro. Pero yo creo que ese es el elemento fundamental por cuanto hace un patrón. Y un trabajador ir con la idea, esto siempre lo he dicho, en la que lamentablemente regresamos al punto con el cual estamos arrancando esta charla, mi Luis, que es donde desafortunadamente las condiciones sociopolíticas, económicas del país nos van orillando a lo que es la informalidad en el empleo. Sí. La informalidad en el empleo es aquella en donde estoy chambeando, pero no tengo papeles. A mí me pagan mi lana en efectivo, no tengo contrato individual de trabajo. Por fuera. Por fuera, absolutamente todo. Esta informalidad, pues, que hace tanto daño, pero que, bueno, tampoco es culpa exclusiva de un patrón, sino forma parte de una política económica que lamentablemente se establece y que conoce que cuadra. Entonces al trabajador se le dice, necesita estar consciente porque desde un principio te das cuenta cuáles son las condiciones de trabajo bajo las cuales te contratas. Nadie te engaña. Sí, Entiendo que es por necesidad, pero hay que estar consciente que si tú de repente te das cuenta de que yo te voy a pagar aquí en efectivo, el control de asistencia va a ser visual, y si está esa legítima necesidad, hay que estar consciente que vas a tener muy pocos elementos claro. para poder ejercer una acción el día de mañana, ¿no? Como siempre se les ha dicho, lamentablemente tiene que ver la necesidad, pero junto con ella la conciencia. Totalmente. Así de fácil, para que pueda más o menos otra vez equilibrarse esta situación. Exactamente. Qué bueno que se siga mencionando esa palabra en términos de equilibrio. Pino, dos cosas antes de pasar a la dinámica final. La primera es, y yo fui el que interrumpí aquí esto a donde iba, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde? A ver, me latería que el licenciado Serafín venga, me asesore, me diga, o por lo menos haga un diagnóstico. Eso también es interesante. A ver, pues por lo menos, así como tú bien dices, vamos al médico, pues a lo mejor con una vez al año que venga mi abogado y me diga, a ver, vas bien, palomita. Ah, ahí la llevo, ¿no? Porque podemos estar creyendo que tengo lo que debo de tener y según yo está todo dar y de repente llega otra autoridad y tómala, te llamabas. O me demanda un trabajador y me voy, pero derechito. ¿En dónde te puedo localizar, mi querido Pino? Cómo no, con mucho gusto. Mira, me pueden localizar el número telefónico. Sí. 722 Ajá. 201 Ajá. 0817. Repito, 722-201-0817. ¿Cierto? Es correcto. Preferentemente, si me pudieran apoyar, está abierto con un mensaje de WhatsApp previamente. Claro. Para señalar el objeto de la llamada, para poderla coordinar incluso y se les pueda atender. Porque a veces estamos en tribunales, estamos en juntas, en reuniones. O con otro cliente. O con otro cliente. O en el cine, licenciado, también o podemos ir al cine, ¿no? Exacto, en el cine, ¿no? Exactamente. Ese, y al correo electrónico también lo pueden enviar, que es Serafín, todo con minúsculas, sí, guión bajo, ajá, V de Velázquez, ajá, nada más la V, sí, S nuevamente de Sánchez, ajá, únicamente la S, arroba sí, msn.com, es decir, M de mamá, S de sí. Serafín, N de nene.com. Ok, entonces repito A los la hora. datos, importantísimo, los datos para contactar al licenciado, 722-201-0817, ese es su celular, preferentemente WhatsApp inicial, y de ahí que se inicie la conversación, correo, todo con minúsculas, serafín-vs@msn.com. A la orden. Perfecto. A la Eso orden. es buenísimo, qué importante para que ahí están, Claro. conversadores, si ustedes tienen alguna duda, tienen un negocio, por pequeño que sea, pues por lo menos acércate para que te digan si para dónde vas estás bien o que por lo menos sepas el riesgo. Eso es importante, ¿ok? No lo quieres hacer, no lo hagas, pero aguacates, porque lo que te va a pasar es esto, ¿no? Es decir, dimensionar el coco, ¿no? Dirían en mi infancia. Pino, yo quiero plantearte una circunstancia aquí en términos de actualización laboral y de situación que se van con los cambios. A ver, es una realidad a nivel global, particularmente en México, no de este periodo, tiene rato, en donde hay una crisis de empleabilidad. Es decir, sí hay necesidad de trabajo, pero no hay los suficientes empleos generados para esa gente. Y entonces eso ha orillado especialmente, particularmente a la parte del profesionista, del especialista, al autoempleo.
De ahí claro. que surgieran dos elementos, esto ya tiene rato, no es con la pandemia, tiene rato, pero Ujú, han ido creciendo cada vez más a partir de esta crisis, que es el ujú, freelance, es decir, el que se autoemplea, ajá, el abogado que trabaja por su cuenta, el contador que trabaja por su cuenta, el arquitecto que trabaja por ujú, su cuenta, el ingeniero, ujú, y a la parte del outsourcing, es decir, ujú, yo como empresa mejor esto se lo doy a este despacho de abogados, este despacho de contadores, este tal, este tal. ujú, Estos dos elementos que son hoy por hoy cada vez más vigentes, cada vez más comunes, particularmente el tema del freelance en el que tú ujú. pues eres tu patrón trabajador, digamos, y que muy Exacto. probablemente, si me permites la elaboración de la pregunta, muy probablemente también pues subcontrato, es decir, a lo mejor el proyecto me lo gano yo, soy arquitecto, pero la Ujú, dimensión del proyecto que yo estoy siendo responsable de él, pues me implica tener un ingeniero, otro arquitecto y un topógrafo, por poner un ejemplo, exacto. esa línea. Ujú, ¿Cómo la ley, porque esto no existía hace 20 años y mucho menos exacto. hace tanto tiempo, cómo Ujú, está regulado esta circunstancia? ujú. Mira, esta se regula de la siguiente manera. Para empezar, el outsourcing ya está superado. ¿Por qué? Ok, Porque efectivamente fue una alternativa que se comenzó a buscar precisamente. Primero, fue una alternativa efectivamente positiva por una parte, pero lamentablemente la tendencia fue enchuecarse esta situación en donde ya evidentemente esta subcontratación ya perdía quién era el responsable de un vínculo de trabajo con los derechos que con ello conlleva, ¿no? Es decir, puta, pues yo resulta que trabajaba, me contrató la empresa tal, pero yo prestaba mis servicios para la otra empresa ella tal, y quien me ordenaba era tal, pero quien respondía era tal. Y cuando había un conflicto y que había necesidad de tratar de hacerlo valer, agarraban sus cosas, su computadora, la oficinita y a dónde los encuentras. Entonces ya está superado esta situación y ahora efectivamente ya está regulado todavía muy específicamente con los outsourcing, en donde dicen, a ver, para empezar, solo va a ser permisible siempre y cuando se acredite que realmente necesitas un recurso externo, porque su nombre así lo indica, sí, outsourcing, un recurso externo de personal, siempre y cuando tenga nada que ver con el giro o actividad primordial de tu empresa. Tenemos con los guardias de seguridad, yo no me sí, dedico a la seguridad, puedo contratarlos. Se puede subcontratar el servicio de intendencia, pues efectivamente yo no me sí, dedico a ser intendente, puedo subcontratar. En el área de la construcción, efectivamente yo pues, necesito gente de externa, yo no me dedico a construir, yo quiero que me construyan. Se puede efectivamente hacer una subcontratación. Eso por un lado, ¿no? Tomar en sí, cuenta que ya está debidamente normado, que ya la ley establece reglas y los mecanismos bien particulares, ¿no? Ahora, como freelancer, fíjate que lo que habrá que tomar en cuenta que la ley prevé cómo distinguir o diferenciar entre una verdadera relación de trabajo y una prestación de servicio profesional tiene que ver sobre todo con la subordinación. ok, La subordinación no solo debe de verse como la capacidad o la facultad de mandarte. ujú, Es decir, la subordinación es de que tú vas a estar colaborando conmigo estos días en particular, regresamos a la jornada de trabajo, establezco una ujú, condición, de esta hora a esta hora, ahí vas a estar subordinado, es decir, yo te ordeno. No solo implica eso la subordinación, sino la subordinación es de que se me den las herramientas y materiales para la realización del trabajo. En el caso de los freelancers no es así. Yo pongo mi computadora, pongo mi sí, papelería, pongo mi oficina para poder desarrollar estos trabajos. claro, Segundo, como freelancer no estoy necesariamente sujeto a una jornada. No, espérame. Tú requieres esto, yo veré en qué momento lo hago, lo reparto, lo establezco para poderte dar cumplimiento, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que ese elemento es el que se debe tomar en cuenta como los freelancers, ¿sí? Donde debemos de entender precisamente que por nuestra propia cuenta vamos a desarrollar actividades y trabajos, pero el elemento fundamental es la subordinación. ok, Y además lo hago con mi propia gente también, sí. porque no necesariamente es personal. El trabajo, uno de los elementos de la relación de trabajo es que es personal. Es decir, no puedo mandar a mi primo, a mi tío, a mi sobrino, a mi hijo que haga mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es personalísimo. Pero en este caso de los freelancers, efectivamente entender, a ver, yo te contrato a ti, Serafín Velázquez, y tú sabrás, entonces yo, Serafín Velázquez, con la gente que colabora conmigo, que me auxilia, en las pasantías, yo puedo ir desarrollando ese trabajo, el responsable voy a ser yo y te lo presento. Entonces,
Ese es el elemento que debemos de considerar Ok, los freelancers, la subordinación. clarísimo, clarísimo, queda muy, muy claro. Muchísimas gracias, Pino. De No, verdad, digo, podríamos seguir hablando de esto y creo que hay elementos muy, muy importantes claro. para la reflexión. Yo estoy seguro que las conversadoras y los conversadores de aquí pueden llevarse no solo información valiosa, sino reflexiones en términos de nuestro quehacer cotidiano Ujú, y sobre todo empezar a despertar elementos de conciencia. Es decir, aguacates, voy bien, voy para acá, ujú, generar, ujú. híjole, pues no lo tengo tan cierto, bueno, pues habrá que acercarse, habrá que investigar, habrá que leer, habrá que preguntar a las Exacto. personas pues correctas, es decir, no voy a ir a preguntarle al ingeniero, no le voy a preguntar al ingeniero cómo están mis Ujú, estados fiscales, ¿no? Y no le voy a ir es a correcto. preguntar al de los estados fiscales, pues cómo están los cimientos de mi casa, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Vamos a pasar a unas dinámicas que a mí en lo particular me agradan bastante en este Correcto. episodio, mi querido Pino. Y fíjate, te voy a decir una serie de palabras Ujú, y que tienen que ver, por supuesto, con el tenor de lo que estuvimos hablando y tú nos vas a ujú. decir qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿Ah? Claro. Órale, pues. Adelante. Va que va. México. Mi país. Ok. Trabajo. De lo que vivo. Ok. Derecho. Mi vida. Ok. Patrón. El obligado. Trabajador. El, el sujeto a proteger. Ok. Equilibrio. Igualdad. Ley. La norma a cumplir. Ok. Reforma. La adecuación. Actualización. Ok. Familia. Mi tesoro. Pasión. Mi trabajo. Muy bien, mi queridísimo Pino. Te agradezco esa parte muchísimo. Vamos ahora, te voy a hacer unas preguntas Sí, señor. un poquito más personales. ¿Estás listo? Para que Por la gente te supuesto. conozca un poquito más. Encantado. A ver si sí me acerco con el leak o no me acerco con el leak. Ahí te va. Claro. Mi queridísimo Pino, ¿cuál es el mejor taco? El mejor taco, el que es acompañado. Ah, mira qué buena respuesta, acompañadito. El que de lo que sea, pero con De lo que alguien. sea, pero con alguien. No Ok, solito. muy bien, muy bien. Segundo, Ujú. si, ¿qué de lo que tienes, qué es? Menciona aquello que posees que, que ya deberías de tirar. Que dices, ya para qué carambas lo tengo, pero ahí lo tienes. Eh, recuerdos negativos. Ok, soltar esos recuerdos negativos. Va que Soltar va. esos recuerdos negativos. Aroma favorito. El de la lluvia, en Ok, la tierra, en la tierra. Es mi aroma favorito. ok. Aroma menos favorito. El de la suciedad. Un poquito más específico, o sea, basura, Basura, ok, basura. ok. Así es. Película de acción favorita. Ay, Dios mío. Película de acción favorita, me fascina. Soy súper fan de Star Wars, aunque sea de ciencia ficción. Soy súper fan de Batman. Entonces, Batman, todo lo ok, que tenga que ver con los cómics, me encanta la acción. ok, muy bien. Oye, hablando, ¿te gustó la última de Batman que salió? ¿Qué crees que no? ¿No te gustó? Fíjate que tiene una visión, es que nos sacó de contexto y eso me movió. Ah, Esa ok, última de Batman como que ya era más detectivesco, ¿no? sí, sí, Más que de sí, acción, era más cerebro, ¿no? Y pues a ok. veces sí es bueno que reciba cierta dosis de intensidad en la pelea, ¿no? Ok, muy bien. Ok, ¿Perros o gatos? perros. Perros, muy Sí. bien. Héroe de acción, perdón, héroe de ficción o heroína Ujú. de ficción favorito. Indiana Jones, Indiana Jones. Héroe o heroína de ficción de la vida real. de ficción de la vida real. No, de ficción me dijiste Indiana Jones. Así Ahora, es, héroe o heroína de la vida real favorito. mi papá. Tu papá. Eh, grosería favorita, mi querido Pino. ¿La puedo decir así, la suelto y Pero todo por eso? favor, si no, no te lo hubiera preguntado. Es chingue su madre, para todo. Ingue su madre, pues, Es total. así, para todo, para lo bueno y para lo malo. Muy bien, me parece muy bien. Así Pino, es. dos preguntas más. Sí, ¿Qué crees que pasa cuando morimos? trascendemos.
Ok, Trascendemos, yo creo que a otro nivel, pero trascendemos, es lo que puedo decir y puedo estar cierto de eso. muy bien. Finalmente, mi queridísimo Pino, defínenos el resto de tu vida en 5 palabras. Eh, el resto, lo Sí, sí, que sí, el resta, resto de tu vida. este, esfuerzo, dedicación, constancia, felicidad y compañía. Qué bonito. Conversadoras, conversadores, el licenciado Serafín Velázquez Sánchez para ustedes. Pino, de verdad, muchísimas, No. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luis, al contrario, te agradezco, créeme que es un privilegio contar con tu amistad desde hace muchos años. Yo me siento muy orgulloso de tener el placer de haber compartido contigo, de haberte conocido. Eres una persona muy especial para mí, ya lo sabes. Gracias, Pino. Y Igualmente. mucho más honrado de que me hayas permitido estar estos minutitos acompañándote contigo, con la gente que nos está mirando y un placer. Va a ser un placer volver a estar contigo cuantas veces sea necesario y cuantas veces quieras. Justo te iba a decir, comprado la siguiente vez, pero ya tú solito la dijiste. Ya En otra está, ocasión estaremos hablando con el licenciado Serafín. Muchísimas encantado. gracias, Pino. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos la siguiente, conversadores.